Buenas tardes, soy la doctora Vilaseca, jefa de hematología de la Clínica San Camilo y actual presidenta de la Delegación Argentina de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management. Quiero agradecer a los coordinadores de la reunión, en especial al doctor Luis Aversa, por haberme invitado para traer las novedades referidas al tema del último congreso de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Como no sé si todos están al tanto del concepto de Patient Blood Management, hoy Patient Blood Management o gestión de la sangre del paciente en español se define como un enfoque sistemático basado en la evidencia y centrado en el paciente para mejorar los resultados de los mismos mediante el manejo y la preservación de su propia sangre al tiempo que promueve la seguridad y el empoderamiento del paciente, ya que hoy es por todos sabido que las transfusiones, si bien salvan vidas, tienen riesgo y cuando no son adecuadamente utilizadas, aumentan no solo los costos, sino en forma muy importante la mortalidad de los pacientes. El Patient Blood Management, por un tema didáctico, se divide en tres pilares. El primero relacionado con la optimización de la eritropoyesis y la detección de los pacientes que están en riesgo de sangrado. El segundo, referido a la minimización de las pérdidas de sangre y al tratamiento del sangrado en sí mismo. Y el tercero, en aprovechar y optimizar la adaptación fisiológica de la anemia durante el tratamiento del paciente en su relación con el sistema de salud. Por supuesto que para lograr todos estos objetivos tiene que ser un enfoque multidisciplinario y del que participen todos los agentes de salud que tomen contacto con ese paciente durante su relación con el sistema, sobre todo en los pacientes con patologías de riesgo transfusional. Todos los que hacemos hemostasia sabemos que en general caminamos en la cornisa entre el sangrado y la trombosis, tanto porque muchas veces nuestros pacientes con patologías protrombóticas sangran y cuando corregimos el sangrado tenemos que tener muy presente que la única intención sea remodular esa hemostasia a los valores necesarios para detener el sangrado, pero no a valores absolutamente normales porque ese paciente viene de un alto riesgo protrombótico. Como aquel paciente que no tiene una patología protrombótica, pero tiene una situación de sangrado agudo, sabemos que horas después va a estar en un altísimo riesgo de trombosis. Entonces siempre tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras intervenciones sobre el sistema de coagulación para no pasar la balanza ni demasiado de un lado ni demasiado del otro. Por eso me pareció importante elegir algunas situaciones con las que nos encontramos en la vida cotidiana y que no siempre están siendo resueltas de la mejor manera. En el caso de los SABANES, hablando de los DOACs, tenemos que tener claro si realmente las pruebas de coagulación con las que contamos cotidianamente nos sirven de algo o no. Y la realidad es que en el caso de los SABANES, el tiempo de protrombina puede modificarse con algunos reactivos que son más sensibles, pero no nos van a indicar si el paciente tiene concentraciones que lo pueden llevar a aumentar el sangrado que está sufriendo en ese momento o no. El resto de las pruebas de coagulación, incluyendo el RIN, no tiene ninguna utilidad para estas situaciones y sí lo tendrían la actividad anti-10 activado, pero para poder saber la concentración exacta de la droga de la que estamos hablando, deberíamos tener la prueba calibrada contra esa droga. Es decir, si queremos medir rivaroxaban, es un anti-10 activado con calibrador de rivaroxaban o de apixaban. Edoxaban ha desaparecido del mercado argentino, así que ni siquiera lo menciono. La realidad es que hoy contamos en la mayoría de los centros solamente con la posibilidad de saber si el paciente tiene todavía actividad anti-10 o no,
pero en forma genérica, y no podemos establecer la concentración exacta de la droga en sangre. Por eso es que es tan beneficioso conocer el perfil farmacológico de los DOACs en sí mismo y comparado con la warfarina, tanto para el manejo perioperatorio como para el manejo en la urgencia y en el sangrado con riesgo de vida. No es lo mismo el paciente que tomó el DOAC antes de las 4 horas del evento que después de las 4 horas del evento, dado la vida media que tienen estos medicamentos, así como conocer la creatinina que tiene el paciente, porque de esa manera vamos a saber si el paciente ha podido eliminar adecuadamente o en la forma esperada la medicación o no. Entonces, como primer gran mensaje, cuando estoy frente a un paciente anticoagulado con Savanes, que es lo que más circula en este momento, pero lo mismo corre para el Dabigatran, tengo que saber antes que el coagulograma la creatinina y la hora de la ingesta del medicamento. En este momento, a nivel internacional, a mi juicio, estas son las 4 mejores guías para aquel que quiera interiorizarse, ya sea en el manejo del sangrado perioperatorio severo, en el manejo del sangrado y la coagulopatía en el trauma, y luego en el manejo clínico de la reversión de los anticoagulantes orales en las situaciones de sangrado de urgencia. Voy a comentar entonces algunos puntos de las guías europeas de la Sociedad de Anestesia que son consonantes con las guías de ISTH en relación al manejo del perioperatorio en paciente con DOACs. Y me parece muy importante resaltar este primer concepto. En el paciente que viene para una cirugía de urgencia, pero no de emergencia de vida, se sugiere una estrategia de esperar y observar para reducir la actividad anticoagulante. Es conveniente tener una muestra de laboratorio antes de hacer ninguna indicación terapéutica y solo administrar alguna reversión en el caso de que realmente cuando la cirugía comience se observe un sangrado mayor al esperado para el tipo de procedimiento realizado. Esto es siempre y cuando, por supuesto, hayan pasado más de 3 a 4 horas de ingesta del medicamento. En el caso que pudiéramos medir el nivel de DOAC en cirugía de alto riesgo de sangrado, se considera que los niveles superiores a 50 nanogramos por mililitro serían aquellos donde deberíamos considerar una intervención hemostática con concentrado de factores K dependiente o con un antídoto específico, como sería el caso del Andexanet. ¿Cuál sería entonces la directriz en el sangrado potencialmente mortal? La realidad es que en el paciente con terapia con Savanes se considera, salvo en el trauma cerebral, el inicio de la terapéutica con un bypassante como para remodelar la hemostasia, como es el concentrado de factores K dependientes a una dosis estándar de 25 unidades kilo al principio, y esto en lugar del Andexanet. Se considera que se podría usar el Andexanet como primera instancia en el paciente con sangrado cerebral, pero la realidad es que, por lo que vamos a ver ahora a continuación, no está demostrada la superioridad de un agente sobre el otro y en principio pareciera que hay una tendencia a preferir los concentrados de factores K dependientes al Andexanet. Entonces, como acabo de decir, se recomienda que se considere el uso de concentrados de factores K dependientes o el reversor Andexanet alfa en pacientes bajo terapia con anti-10 activados que presenten sangrado grave. Sin embargo, no ha podido al momento
demostrarse la superioridad de un agente sobre el otro. La inclinación que parece haber al uso de concentrado de factores K dependientes sobre el andexanet alfa está relacionada con la publicación de trabajos que muestran un aumento significativo de eventos tromboembólicos en los pacientes tratados con andexanet alfa versus los pacientes tratados con concentrados de factores K dependientes. Entonces podemos decir que para las situaciones donde el paciente está con riesgo de sangrado o cirugía de urgencia en tratamiento con inhibidores del factor 10, debemos tener una estrategia personalizada para la reversión basados en la gravedad de la hemorragia, el momento en que tomó la droga, el sitio de sangrado, la función renal del paciente, el riesgo tromboembólico que trae el paciente y, por supuesto, conocer el anticoagulante específico con el que ese paciente está tratado. Las guías internacionales apoyan un enfoque basado en el contexto utilizando factores K dependientes o andexanet alfa dependiendo de las circunstancias clínicas y de los recursos disponibles en la institución donde uno se maneja.
Para ir terminando, vamos a tocar en las dos siguientes diapositivas un tema moderadamente controversial, que es el uso de concentrados de factores K dependientes en cirugía cardíaca y en algunas otras instancias versus el uso de plasma. En el caso de cirugía cardíaca nos referimos al estudio FARES-2, que demuestra que el concentrado de complejo protrombínico no solo es no inferior, sino que es superior al plasma fresco congelado para restablecer la hemostasia en pacientes con sangrado posoperatorio de cirugía cardíaca, reduciendo significativamente ese sangrado posoperatorio con el uso de hemoderivados y reduciendo además la duración del tratamiento y la necesidad de intervenciones. Por otra parte, permite una intervención más rápida y específica, lo que, como dijimos, siempre en sangrado mejora los resultados. Por otra parte, preserva la rheología y podría ofrecer beneficios en la preservación de la función renal y de la seguridad. A diferencia del plasma fresco, el concentrado protrombínico no diluye los componentes sanguíneos, permitiendo una rheología adecuada de los glóbulos rojos y plaquetas y favoreciendo una generación de trombina más eficaz en el lugar de la lesión. El estudio sugiere menos eventos adversos graves, menos riesgo de sobrecarga ventricular derecha y posible protección contra la lesión renal aguda, que es común en estos pacientes cuando hay sangrado y se administra plasma. La implementación clínica podría orientar las futuras directrices del PBM o gestión de la sangre del paciente, y realmente el estudio FARES-2 destaca las ventajas operativas del concentrado protrombínico, menor demanda de transfusiones, tiempo de intervenciones más reducidos y mejor hemostasia, lo que sugiere que podría desempeñar un papel fundamental en las futuras estrategias de gestión de sangre del paciente para cirugías complejas. Por último, tenemos la revisión Cochrane relacionada con transfusión de plasma profiláctica para pacientes sin trastornos hemorrágicos hereditarios ni anticoagulados sometidos a cirugía no cardíaca o procedimientos invasivos. De esta revisión surge que la transfusión profiláctica inapropiada de plasma sigue siendo frecuente a pesar de más de una década de revisiones y publicaciones que destacan la falta de evidencia que la respalde. Al destacar tanto la falta de evidencia de alta calidad como la escasez de datos disponibles sobre la utilidad de la transfusión profiláctica de plasma, esta revisión demuestra la incertidumbre respecto a su papel profiláctico en la práctica clínica en el contexto de cirugía no cardíaca o procedimientos invasivos en ausencia de trastornos hemorrágicos hereditarios o uso de anticoagulantes. Dados los desafíos globales para brindar transfusiones seguras, en particular en zonas del mundo donde no se dispone de pruebas para uno o más marcadores de enfermedades transmisibles por transfusión en los donantes, y dada la diferencia de 7 veces en la tasa de donación de sangre entre los países de bajos ingresos y países de altos ingresos, es necesario garantizar que este recurso tan limitado se utilice de forma eficaz y segura. Yo quiero dejar personalmente mi mensaje de que realmente debemos ser muy cautos a la hora de la transfusión profiláctica guiada por resultados de laboratorio estándar de coagulación, cuando sabemos que los valores normales son muy distintos de los valores hemostáticos y que cuando un paciente va a un procedimiento invasivo necesita valores hemostáticos, no valores normales, que entonces nosotros como médicos hematólogos o hemostasiólogos debemos difundir en el resto de la comunidad médica que el paciente necesita ir con niveles hemostáticos, pero no necesita ir con valores dentro del 100% de la normalidad, y que pretender obtenerlos con transfusiones profilácticas de plasma, la evidencia
es mucho más hacia que la decisión es inefectiva y con serios eventos o posibles eventos adversos para el paciente y aumento de los costos con ninguna evidencia que sustente la práctica indicada. Me gustaría que quedara como mensaje final de esta pequeña revisión de algunas de las cosas que se dijeron en el ISTH, que quedara los siguientes conceptos. La importancia de que las tomas de decisión en la revisión de los DOACs tiene que ser personalizada al riesgo trombohemorrágico del paciente, que es muy importante tener en cuenta la hora de ingesta, la función renal y si realmente el paciente está sangrando o estamos frente a la potencialidad de que pudiera sangrar en la cirugía, en cuyo caso la política, salvo que fuera un sangrado cerebral, debería ser esperar y mirar y realmente actuar solamente si iniciada la cirugía se nota un sangrado mayor al habitual. Que en el manejo del sangrado en pacientes sin enfermedades hereditarias de la coagulación, aún en la urgencia, la clínica y un adecuado interrogatorio, si está en forma electrónica, estructurada, y usamos interrogatorios validados como el de ISTH o el mSToPS que proponen los anestesiólogos por ser mucho más simple, realmente son imprescindibles. Que tenemos que recordar que los niveles de factores hemostáticos, como dije antes, son mucho más bajos que los niveles medios normales y que en pacientes sangrantes o potencialmente sangrantes, nuestro objetivo es una hemostasia suficiente y no ultranormal, ya que inmediatamente que modificamos el balance ponemos al paciente en riesgo tromboembólico. Por eso hoy se propone el uso de concentrados protrombínicos en dosis iniciales fijas de 25 unidades por kilo, que son dosis más bajas que las que solíamos o solemos todavía calcular. Y realmente tener en cuenta de que no hay evidencia científica suficiente para el uso de plasma fresco congelado en forma profiláctica para corregir las alteraciones del tiempo de protrombina, y sí hay evidencia científica suficiente sobre sus potenciales eventos adversos. Les agradezco mucho el tiempo que han dedicado a escucharme. Les comento que la página de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management, www.ciapbm.com, puede afiliarse gratuitamente todavía cualquiera que así lo desee, que quiera participar, y que la afiliación a la Iberoamericana, así como a la delegación argentina, permite un acceso gratuito al curso certificado en Patient Blood Management. Muchísimas gracias y cualquier pregunta pueden consultármela al mismo mail que figura para enviar el deseo de afiliarse a la Sociedad Iberoamericana.